Un tema a mí me pareció muy interesante. Ya lo vimos con las damas, pero me pidieron que también lo viéramos aquí en la congregación. Lamentablemente a esta hora muy pocos han venido al templo, pero quizás en el transcurso de la mañana se vayan añadiendo. Los niños ya están de nuevo por acá. Todos traen Biblia. Vamos a ver, los niños, ¿todos traen Biblia? Sí. Ah, pero entonces ustedes se ganan un premio por traer Biblia y por venir temprano. Los que no han venido no ganaron premio. Muy bien. Entonces vamos a iniciar. El tema es bien importante y fíjense que a veces no le prestamos atención a las palabras que están escritas en la Biblia y que el Señor dijo. Pero cuando a Juan el Bautista lo metieron preso, dice que el Señor vino de Galilea predicando el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino. ¿Alguien sabe cuál es el Evangelio del Reino? Pues vean, si eso fue lo que el Señor empezó a predicar, quiere decir que es importante. Y quizás nosotros por falta de instrucción no lo hemos hecho como Él lo estableció. Pero hoy vamos a tener la oportunidad de verlo. Yo le pido que usted ponga mucha atención porque aspectos que se hablan en la iglesia y que por desconocimiento de estos términos, o esta terminología, le damos un enfoque diferente y resultamos cargados y nos sentimos, tal vez en un momento dados, como que no somos salvos. Pero no tiene nada que ver esto. El reino de Dios y la salvación son dos cosas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. De manera que si alguien confesó el nombre de Cristo y creyó en Él y nació de nuevo, jamás se va a perder. O sea, su salvación es segura, es eterna. Pero lo que sí va a perder son galardones. Y galardones muy importantes, que creo que todos los queremos, pero que dependiendo de cómo sea nuestra actitud en esta tierra mientras vivimos acá, los tendremos o no los vamos a tener. Entonces aquí tenemos ya herencia del reino de Dios. Una imagen de probablemente cómo será la ciudad santa, una ciudad de oro. ¿En dónde vamos a estar? Ahí va a estar la iglesia. Pero no todos. Aquí empieza ya algunas de las cosas importantes. No todos, porque algunos quizás no van a estar dentro de la ciudad. Recuérdense que al final de los tiempos, después del milenio, dice la Biblia que habrán cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, en la tierra nueva, algunos de los que pensaron que iban a estar acá, estarán ahí, salvos. No se van a perder, pero perderán este privilegio. Y vamos a ver por qué. La escritura no lo dice. Entonces podemos hacernos alguna pregunta. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Entonces, dice que el reino de Dios es el tema central de la enseñanza de Jesús. El tema central de la enseñanza de Jesús y el mensaje fundamental de la iglesia fundada por Él a través de sus discípulos. Como Marcos explica en su evangelio, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Eso era lo que él predicaba, el evangelio del reino de Dios, diciendo, y aquí está, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 1:15. Palabras textuales del Señor. El reino de Dios se ha acercado, dice, diciendo,
el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. Ok, entonces, continuemos. Jesús dijo, les dijo a los discípulos, a vosotros os he dado saber el misterio, porque es un misterio el reino de Dios. Pues hasta en ese momento era un misterio. El misterio ha sido revelado. Y nosotros tal vez no le hemos prestado atención. Pero dice, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. Pero miren, para el resto de las gentes. Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban. Viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entiendan. Y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Marcos 4, 11 y 12. Miren qué palabras tan importantes, tan serias que el Señor pronunció. Y algunas personas de las iglesias pueden estar dentro de ese grupo de los que viendo van a ver, pero no van a percibir, oyendo van a oír, pero no van a entender. El reino de Dios es un reino literal. No es algo espiritual y que no haya forma de verlo. Es literal. Dios le dio al rey Nabucodonosor un sueño de una imagen de un hombre con una cabeza de oro, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas y sus pies en parte de hierro y en parte de barro. O sea, le reveló a este rey los 4 imperios mundiales. Y se cumplieron tal como la profecía lo decía. Pero la profecía no se quedó ahí. La profecía continuó y amplió qué más iba a seguir en el programa de Dios. Entonces a Daniel se le dijo, y en los días de estos reyes, de esos 4 reyes, el Dios del cielo levantará futuro, un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Hablando del 5.º reino que se va a levantar. Pero tiene etapas. El reino de Dios lo podemos dividir en 2 esferas. La esfera espiritual y la esfera terrenal. Cuando el Señor dice que el reino de Dios ya vino, estando Él ahí en medio de ellos, es porque el representante, el rey de ese reino, ya estaba aquí en la tierra y se había acercado. Y vamos a ver otras porciones que el Señor habla en relación al reino. Y el Señor estuvo aquí, inauguró el reino y lo dejó establecido. ¿Qué reino? No el terrenal, sino que el espiritual. Entonces, dentro de nosotros, Cristo vive, Cristo reina. Entonces, el reino espiritual ya comenzó hace 2000 años. Pero falta lo más importante, lo más interesante de este reino. Todos sabemos que al final de la gran tribulación, el Señor vendrá en su segunda venida y se sentará en el trono de David y se proclamará rey de toda la tierra. Ese va a ser el reino terrenal. Cuando Él reine literalmente con su cuerpo sentado en el trono de David en Jerusalén, y va a reinar y todas las naciones tendrán que rendirle tributo. Ahí arranca el reino terrenal, pero el espiritual ya empezó. Dice, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. El reino de Dios reemplazará de esta manera los gobiernos de esta tierra. El reino de Dios será establecido en la tierra cuando Jesús regrese. Y dice Apocalipsis 11, el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo,
y Él reinará por los siglos de los siglos. Esa es otra etapa del reino, que la vamos a ver también nosotros. Mateo habla de el reino de los cielos. Cuando nosotros los evangelistas hablan del reino de Dios, reino de los cielos y reino de Dios. Solamente en 4 ocasiones Mateo usa la frase el reino de Dios en estos versículos. Solo en 4 ocasiones habla del reino de Dios. En tanto que la frase el reino de los cielos aparece 32 veces en su evangelio. Mateo lo hace para denotar el carácter celestial del reino. Celestial, no terrenal. Dios prometió dar a la iglesia el reino según Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, a la iglesia. ¿Y dónde está el reino? Ahora, hoy en día, en este momento, en la iglesia. ¿Cómo lo podemos ver? Entonces, la siguiente pregunta podría ser, ¿es real el reino de Dios? El reino de Dios se divide en las 2 esferas que ya dije, el reino celestial y el reino terrenal. Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. En ese momento que él lo estaba diciendo. Porque cuando sea el final de la gran tribulación, el reino de Dios, del Señor, sí va a ser de este mundo. Pero él dice aquí, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Notemos estas 2 etapas y que están entrelazadas en toda la escritura. Salmo 47:7 dice: porque Dios es el rey de toda la tierra. Dios es el rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Miremos cómo mezcla los 2 reinos en toda la descripción que da la escritura. Mire este pasaje importantísimo. Segunda de Timoteo 4:18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para el reino terrenal. ¿Verdad que no dice que para el reino terrenal? ¿Por qué Pablo está mencionando el reino celestial? Pablo es la iglesia, es parte de la iglesia. Quiere decir que la iglesia, de aquellas personas que conformamos la iglesia, que tenemos un estilo de vida de acuerdo a como Pablo lo establece, nosotros vamos a ser preservados para el reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, dice Pablo. Este versículo es clave para entender que nosotros vamos a un reino celestial, pero hay condiciones. Daniel 7 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido, reino terrenal. Estamos hablando profecías que hablan del reino terrenal y del reino celestial. Pero ¿en qué nos afecta? ¿De qué nos sirve a nosotros esto? ¿Qué beneficios tiene para nosotros? Vamos a ver. ¿Beneficios o quizás tengamos pérdidas? ¿Dónde va a ser establecido ese reino? Sería otra pregunta. Bueno, la Biblia la responde. Dice: el reino terrenal de Cristo será establecido en Jerusalén. Entonces podríamos decir, bueno, ¿y qué va a ser bíblica? ¿Nota usted para aseverar esta verdad? Jeremías 3:17 dice: en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, o sea, el reino, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén.
ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Y vemos la secuencia de cómo la Escritura nos está abriendo el panorama de lo que es el reino de Dios, en qué consiste y qué beneficios va a representar para nosotros. El reino de Dios es un gobierno, único, celestial, que regirá en toda la tierra después de Armagedón, o sea, después de la gran tribulación, cuando todas las personas inicuas hayan sido destruidas. Todas las personas inicuas sean destruidas. O sea, al final de la gran tribulación, todas esas personas Dios las va a matar. Porque se avecina en ese momento el establecimiento del reino terrenal de Cristo, y los que pasen a ese reino no pueden ser personas inicuas. Todas van a morir ahí, antes de eso. El rey de este reino es Jesucristo, de acuerdo con el pacto que Dios hizo con David. Dios hizo pacto con David. ¿Cuándo vendrá? Jesucristo habla muchas veces del reino de Dios, que está cerca, y la manera de explicarlo es con parábolas, que son comparaciones que expresan una enseñanza. Entonces es importante entender las parábolas para poder saber de qué está hablando el Señor. Los evangelios describen a Jesús de Nazaret proclamando el reino como algo que ya está cerca. El reino ya está cerca. Y así lo dijo el Señor. Que está llegando en el presente, no como una realidad futura, sino que en el presente. Pero también tiene repercusiones futuras. Las actividades narradas de Jesús al sanar enfermedades, expulsar demonios, enseñar una nueva ética de vida y ofrecer una nueva esperanza en Dios al más pobre, se entienden como una demostración que el reino está en acción. El reino está en acción. Tener al Mesías, el rey de los judíos, entre ellos, es un aspecto de este reino. Tener al Mesías. El rey había llegado para representar su reino. Por su vida sin pecado y mediante sus milagros, estaba demostrando a los judíos cómo es el reino. Lucas 17, 21. Ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Algunos malentienden este texto, porque creen que el reino, lo que está diciendo aquí el Señor, en ese momento está entre nosotros. Pero si así hubiera sido en ese momento, hubiera dicho, el reino de Dios está dentro de vosotros. Pero cuando Él dice que el reino de Dios está entre nosotros, es como que si yo dijera, hermanos, entre ustedes y yo está este púlpito. Aquí está el púlpito. Y es una verdad. Pero no está dentro de nosotros, está entre nosotros. En ese momento, como el Señor estaba ministrando, estaba desarrollando su ministerio, Él estaba entre ellos, pero no dentro de ellos. Dentro de ellos o dentro de nosotros fue a partir del aposento alto, cuando el Espíritu de Dios entró dentro de nosotros. Entonces el reino está dentro de nosotros, pero aquí Él está hablando de algo diferente. Otra pregunta podría ser, ¿cómo podemos prepararnos para ir a ese reino? ¿Cómo podemos prepararnos? Bueno, Mateo 11:12 nos dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Otras versiones dicen, y los valientes lo arrebatan. Ok. ¿Por qué dice que el reino de los cielos sufre violencia? Bueno, hermanos, el primero que sufrió violencia fue el rey de ese reino, Jesucristo. A él se le aplicó violencia extrema. Luego a los apóstoles, Pablo nos cuenta en 2 Corintios todo lo que él sufrió por el reino.
Vimos la iglesia de Esmirna, sabemos todo lo que sufrió la iglesia de Esmirna y cómo la iglesia a través de los siglos ha sufrido violencia. ¿Por quién? Por Satanás. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, potestades, huestes infernales que están de alguna manera tratando de destruir la iglesia. Y entonces la iglesia no ha dejado de sufrir esa violencia. Pero en ese reino que está sufriendo violencia, solo los valientes arrebatan ese reino, a pesar de la violencia. 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué nos está diciendo Pablo en este texto? ¿A qué reino se refiere Pablo en este versículo de 1 Corintios 15:50? Creemos que está refiriendo al reino celestial. En el reino celestial no entrará carne ni sangre, definitivamente. Allá solo podrán entrar aquellos que tengan un cuerpo glorificado. De lo contrario, no podrán entrar al reino celestial. Al reino celestial. Pero el reino terrenal es diferente. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros no somos de esta tierra. Por eso el Señor decía: Padre, no ruego por el mundo, sino por los que del mundo me diste. O sea, por la iglesia. Por eso rogaba al Señor, no rogaba por todo el mundo. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bueno, estas son algunas preguntas básicas que debiéramos de hacernos y que ya las planteamos y ya presentamos ahí algunos comentarios. Podemos ver que hay una larga lista de preguntas que podemos hacernos para poder entender lo que la Biblia enseña sobre la herencia del reino de Dios. No el reino de Dios, sino que la herencia del reino de Dios, que es otro concepto. Estamos tratando de entender lo que es el reino de Dios. Ahora, vamos a ver cómo poder heredar el reino de Dios. O quiénes van a heredar el reino de Dios. Y se va a sorprender usted de lo siguiente. Sin ánimos de querer debilitar la fe de nadie, debemos decir algunas cosas que es raro que se enseñe desde los púlpitos. No se enseña frecuentemente esto que vamos a ver. Y aquí tenemos una declaración que no debemos olvidar. Esta que vamos a ver ahorita, ojalá no se nos vaya a olvidar nunca. Todos los herederos del reino de Dios son cristianos. Todos. Pero no todos los cristianos finalmente lo heredarán. Esto es una declaración demasiado importante. Si no le prestamos atención, yo no digo que nos vayamos a perder, no nos vamos a perder. Nuestra salvación no está en juego. Lo que está en juego es si vamos a heredar el reino de Dios. Eso sí se puede perder. Este es uno de los galardones que la iglesia está llamada a trabajar para obtener ese galardón. Lamentablemente, muchos cristianos no van a heredar el reino de Dios. Estarán salvos, pero no estarán en el reino de Dios. Esto es delicado. Ser salvo y heredar el reino de Dios no es lo mismo. Nunca va a ser lo mismo. Todos los que recibieron a Cristo son salvos, pero no todos finalmente heredarán el reino. Mateo 26, 29. Dice:
Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El que no heredó el reino de Dios, que es cristiano, que sí es salvo, se perderá este otro premio, este otro galardón. No va a beber con el Señor aquel día el fruto de la vida. Se perderá ese privilegio. Ya son dos aspectos de la vida espiritual muy importantes. Perder esto es perder mucho. Pero por eso es que el Señor está haciendo la advertencia y lo está anunciando claramente. No beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo vea de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Cree usted que hay muchas clases de cristianos? Sí. ¿Verdad que sí hay muchas clases de cristianos? ¿Tendrán todas las clases de cristianos los mismos galardones? No. ¿Verdad que no? ¿Verdad que el sentido común nos lo dice? ¿Por qué no? Porque algunos creímos a la palabra, nos ajustamos a la palabra y vivimos conforme a la palabra. Pero otros no. Otros no. Entonces miremos. ¿Habrán o hay cristianos carnales? ¿Verdad que hay cristianos carnales? Sí. Okay. ¿Hay cristianos infieles? Sí los hay, pero son cristianos. ¿Hay cristianos perversos? Sí, y también son cristianos. ¿Hay cristianos inmorales? Sí, y son cristianos, pero son inmorales. ¿Hay cristianos inmaduros? Sí, también hay. Este no es todo el listado. Yo saqué solo algunos ejemplos, porque hay muchos más. Nos pasaríamos mucho tiempo detallándolos a todos. ¿Hay cristianos espirituales? Sí hay. Definitivamente hay cristianos espirituales. ¿Hay cristianos fieles? Sí hay cristianos fieles. ¿Y hay cristianos santos? Sí hay cristianos santos. Entonces tenemos por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de cristianos. Entonces veamos qué nos dice la Escritura en relación al reino de Dios. Dice, teniendo en cuenta la variedad de cristianos, debemos preguntarnos a qué grupo pertenecemos. Yo regreso y pongo ahí el listado de los 8 tipos. Identifique usted en qué grupo está. Analice en qué grupo está. Porque dependiendo del grupo que está, así van a ser los resultados con relación a la herencia del reino y a otros galardones que vamos a ver. Ok, sigamos. ¿Son todos igualmente salvos? Sí, ¿verdad? Sí. Carnales, inmaduros, perversos, todos son igualmente salvos. No hay duda de que son salvos. Okay. ¿Van todos al mismo cielo? ¿Van todos al mismo cielo? No. Ahora sí, ya no fue tan espontánea la respuesta, ¿verdad? No, dice el hermano, ¿verdad? Ok. ¿Tienen todos los mismos galardones por todo? ¿Verdad que no? ¿Es injusto Dios? No. ¿Verdad que no? Cada uno recibirá lo que merece, de acuerdo a la justicia de Dios. No estamos hablando de salvación. Estamos hablando de herencias, de galardones, de premios, de coronas. Entonces dice, si la respuesta es sí, entonces, ¿para qué esforzarse y librar tantas batallas, muchas veces tan feroces contra el tentador, si de todos modos a la postre no habrá diferencia entre mediocres y héroes de la fe? ¿De qué sirve? Si todos tuviéramos lo mismo, no serviría de nada. Porque entonces no vale la fuerza esforzarse, ser santo, ser fiel. Porque el infiel, el perverso, el inmaduro, el carnal va a recibir lo mismo que aquel que sí se consagró a Dios. Ya ahí el sentido común nos está dirigiendo, nos está diciendo cuál es la respuesta. Si la respuesta es que hay diferencia eterna
Entonces debemos explicar en qué consiste esa diferencia. Que esto es interesantísimo. Dice, destaquemos algunos de estos que enumeramos, de esos 8 grupos. Veamos al primero, los cristianos carnales. Si alguien cree que no hay cristianos carnales, pues aquí está el pasaje, 1 Corintios 3, del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Cuando dice como hombres, como impíos, como inconversos, pero son cristianos. Y miren la clase de cristianos que se está mencionando aquí en 1 Corintios 3:1. Entonces, Pablo define a los hermanos pleiteros, partidistas, fanáticos y con preferencias entre los predicadores como carnales. Ser cristiano carnal es carecer de vida espiritual. Es cristiano, es carnal, pero no tiene vida espiritual. Es como quien siendo cristiano vive como inconverso. Tiene un estilo de vida como la del mundo. El carnal se maneja como el incrédulo, aunque no sea incrédulo, pero se maneja como incrédulo. El carnal es hijo de Dios, pero sirve al mundo y vive como mundano. Ahí hay algunas diferencias. ¿Por qué las diferencias? Porque vamos a ver todo lo que se va a perder en aquel día, que ya vimos algunos ejemplos. Veamos los hermanos infieles. Entonces Pedro le dijo, esta palabra es bien importante. Entonces Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? O sea, Pedro quedó impactado con la parábola que el Señor le menciona en ese momento y le pregunta, Señor, ¿esa parábola nos la dices a nosotros o se la está diciendo a todos? El Señor, miren la respuesta que da, bien interesante. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual el Señor, dice, lo pondrá sobre su casa para que dé a tiempo de su ración? No está diciendo que a todos el Señor los va a poner sobre su casa. Va a poner sobre su casa solo al mayordomo fiel y prudente.